Hola amigo, espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida y te agradezco que estés aquí en este canal, El Rincón de Charlie Uribe, tu amigo, tu servidor. Y vamos a redondear la idea que dejamos pendiente desde el programa anterior acerca de volver a nacer. Continuamos. Bien, pues vamos a hacer un breve repaso de la idea expuesta en el programa anterior. Jesús le decía a Nicodemo: en verdad te digo que aquel que no vuelva a nacer no podrá ver el reino de Dios. Y también pues aclaramos las ideas de que volver a nacer era precisamente volver al estado original mental en el que no teníamos conflictos, en el que no teníamos dudas, ni miedo, ni teníamos ningún tipo de resquemor, ni conflicto con nadie. O sea, hablamos de una mente pura, inmaculada, y el reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios, pues era precisamente un lugar donde reina la paz, la dicha, la luz, el amor, la benevolencia. Entonces, básicamente Jesús, haciendo una traducción en una oración positiva, Jesús nos decía: a aquel que borre todo dolor, ira, miedo, prejuicios y condicionamientos de su mente, podrá ver la luz, la paz y la dicha. Y bueno, pues suena una idea muy clara, muy convincente, y además pues no creo que Jesús haya querido decir una cosa diferente, porque nosotros todos nos han llegado rumores de cómo era la vida de Jesús, que era una persona que nunca le hizo mal a nadie, ¿no? Entonces, pues retomando esa idea, para volver a nacer y utilizando la luz como un medio para llegar a la luz, que es nuestro objetivo. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Un mismo medio nos permite llegar a un mismo objetivo. En este caso vamos a utilizar la luz para llegar a la luz. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues hay muchos métodos. Obviamente está la psiquiatría, está la psicología, hay muchos caminos de desarrollo humano, hay caminos espirituales, pero ¿qué es lo que buscamos? Es aplicar la luz en los escondrijos mentales en los que se esconden los miedos. Pueden ser inclusive pequeños recovecos, rincones mentales, o también podemos tener unas cavernas o inmensas grutas de oscuridad donde se guardan los complejos. Yo creo que hay una manera, en mi experiencia, en la que yo aplico continuamente, porque pues a veces saltan esos complejos, esos miedos ocultos saltan de repente, y es el momento de actuar para poder eliminarlos. Te cuento una anécdota para que sea un ejemplo. Cuando yo era más joven y vivía en la Ciudad de México, cuando llegaba a una estación del metro y yo iba bajando las escaleras y escuchaba y veía que iba llegando el tren, corría hasta donde estaba el torniquete, metía mi boleto y salía despedido, y más velocidad le imprimía a mi carrera si escuchaba el timbre de la puerta que anunciaba que ya se iba a cerrar. En una ocasión hice precisamente eso, y básicamente ya estaba sonando el timbre cuando me clavé dentro del vagón y accidentalmente empujé a una persona que se encontraba parado en la puerta tranquilamente, ¿no? Entonces lo empujé por querer entrar rápido, ¿no? Obviamente que esta persona me reclamó y yo le dije: pues, ¿para qué se para usted allí en la puerta estorbando a los que tenemos prisa? Pero yo lo dije ya molesto. Pero cuando me di cuenta la actitud que yo estaba tomando, yo en ese momento reflexioné y dije: pero caray, discúlpeme, no sé por qué traía prisa. Discúlpeme,
fue muy lamentable lo que ocurrió y le suplico que me disculpe. Y el Señor lo entendió y otro asunto. Y precisamente esa disculpa me sirvió para pensar, bueno, ¿por qué corrí? ¿O para qué corrí? ¿Por qué? Y en ese momento me di cuenta que siempre hacía lo mismo. Desde hacía años que corría para alcanzar el metro. Y entonces decía, bueno, pues es que, ¿para qué tengo prisa? ¿O por qué quiero llegar? ¿O qué voy a perder? ¿O qué obtengo con llegar a tiempo, entre comillas? Y puse todo ese camino, decidí llegar a la respuesta. Llegué a un pensamiento, a uno de tantos, pero vamos a decir que este era un pensamiento cuando yo era niño, que en mi casa era la 1 de la tarde y es cuando empezaban las carreras para entrar a la escuela. Y yo entraba a la 1:30. Entonces mi mamá, me acuerdo que ponía una estación de radio donde decía, la hora de Haste México, las 13:40, las 13:40. Entonces, me acuerdo que era muy, había mucha presión, una premura por hacer las cosas rápido. Vestirse, lavarse la cara, sentarse a comer y salir corriendo a la escuela que estaba precisamente enfrente de mi casa, en una calle que no era muy ancha, donde no había tráfico. Y pues ahora sí que toda la primaria me la pasé llegando tarde. Y entonces yo creo que yo no quería repetir esa circunstancia porque pues obviamente había la burla, ¿no? Ahora se dice bullying, pero pues entonces no era tan pesado como antes. Antes era más ligero, era una burla. Ahora es más pesado, el bullying es mucho más pesado. Pero bueno, pues entonces dije, bueno, y yo no quiero llegar tarde. Pero entonces, si llegaba tarde, siendo yo un niño de 7, 8, 9, 10 años, todos los años de la primaria, pues entonces era culpa de mi mamá. Pero dije, bueno, es que pobre de mi mamá, éramos cuatro hijos y estábamos casi seguiditos. Entonces, pues yo veo que pues sí, fue una situación, yo creo que difícil para cualquier madre criar 4 hijos. Imagínense, aquellos que tenían hasta 9, pues era un problema, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que soy ya grandecito y puedo dejar a un lado el echar la culpa y cambiar esa actitud y explorar el para qué salgo tarde de mi casa si sé que tengo que llegar a cierta hora y yo sé que voy a tardar, tengo un tiempo ya medido de punto A a punto B. ¿Qué puedo hacer para resolver eso y no sentirme un grosero o una persona agresiva? Porque pues por justificarse uno empieza a sacar facetas que no son de uno, ¿no? Entonces a mí no me gusta sentirme que soy una persona agresiva, no me gusta sentirme tampoco de hecho no soy un grosero, no utilizo palabras altisonantes, sin importar la circunstancia en la que esté yo, no uso palabras altisonantes. Entonces no me gusta sentirme una persona grosera. Así que, bueno, a ver, creo que podría poner una alarma en mi teléfono para que me avise con tiempo que ya me voy preparando. Entonces, de hecho, es una disciplina que hasta ahora tengo. Y entonces, con tiempo, ya no tengo que correr, puedo bañarme, vestirme, comer con tranquilidad, cargar mi auto y irme con toda calma a donde tenga que llegar. Vamos a decir que ya está un problema resuelto y también pues entender que pues siendo mi mamá de 4 niños muy traviesos, pues obviamente que era una situación difícil de manejar porque todos estábamos exigiendo atención, ¿no? Vigilar que hicieran sus tareas, vigilar que todos
se vistieran, que comieran, que tuvieran las cosas de sus útiles. Entonces, un poquito el explorar esto, pues ayuda a que vayamos sacando, ahora sí que los trapitos al sol, vamos a utilizar esa frase de la luz, ¿no? Para deshacer esa oscuridad, ¿no? Para que saquemos esos trapos internos a la luz, ¿sí? Echemos, como en las investigaciones, la investigación arrojó luz sobre el asunto. Bueno, pues seamos nosotros detectives y arrojemos luz sobre esos recovecos para que podamos ir, pues en la medida que podamos, resolviendo y deshaciendo al mismo tiempo esos conflictos. Claro, obviamente si no te haces ninguna pregunta y no te cuestiones, pues no vas a tener ninguna respuesta. Y entonces es probable que cuando salgan aquellos complejos que son más profundos y tengas consecuencias más graves, entonces pues hay veces que hay gente que es que resulta que tiene una acción imprevista y en esa acción el señor termina en la cárcel o la mujer. Entonces obviamente que nadie quiere esa circunstancia o esa situación en su vida. Entonces hay que ser conscientes que no solamente tenemos recovecos y rincones mentales donde se esconden cuestiones tóxicas, sino que también hay cuevas y hay grutas que también de alguna manera tenemos que explorar. Y pues el detalle es que, por ejemplo, si una persona fue a la cárcel, pues me viene a la mente ese dicho de que a niño ahogado, pozo cerrado, ¿no? Y este dicho suena un poco a reproche, ¿no? Pero es la verdad. Solamente cuando hay consecuencias graves, sabemos que hay un conflicto encerrado en nuestra mente. Entonces, si queremos seguir la pista, pues veamos que ese conflicto y esa actitud o ese sentimiento que afloró, que fue muy, muy explosivo, nos está marcando que hay un topo mental dañino que hay que sacar a la luz para que lo podamos entender, disolver, deshacer, desaparecer. Entonces, y eso ya es ganancia, ¿sí? Pero si en lugar de tratar de arreglar pensamos que fue un desastre y que un desastre sigue siendo un desastre, y si piensas que es un desastre, pues nunca vas a poder hacer nada, porque la verdad es que el desastre nos está indicando que hay algo allí. Y eso, en realidad, es una oportunidad para poder aclarar nuestra mente. Y otra vez el concepto de la luz, aclarar los pensamientos, ¿no? Porque si no reparamos, si no tapamos ese pozo, pues se van a seguir ahogando niños, se van a seguir ahogando relaciones, se van a ir ahogando sueños, ilusiones, se van a ir ahogando amores. Y no es lo que queremos en nuestra vida, sino queremos que sea una vida que sea un ejemplo, que sea útil para nosotros mismos y para los demás. Podrías decir, bueno, pero es que ya se hizo el daño. Pero sí se puede arreglar las cosas. Hace mucho tiempo yo leía libros de relaciones humanas y hablaban sobre una persona que quería comparar a una amistad así como si fuera una hoja de papel. Y cuando tú te molestabas con esa persona, era como si le hicieras así. Y que al tratar de reparar esa relación, pues era tratar de hacer esto y darse cuenta que pues el papel ya está marcado, ¿no? Y que las relaciones son así, que quedan marcadas para siempre. Y bueno, honestamente, pues ahora yo no creo en eso, ¿no? Porque, digo, el humano ha sobrevivido a miles de años de contingencias ambientales, de contingencias de guerras, y ha sobrevivido a todo eso. Claro, hay mentes que son muy susceptibles, por supuesto, ¿no?
Pero eso no, el que sean susceptibles, claro, indica que es las mentes, las psiques son complejas, pero realmente no creo que las mentes sean frágiles. Entonces, cuando decidimos que podemos reparar una relación, pues solamente a través de la amabilidad, de la atención, de la paciencia, de una actitud amorosa, es como las podemos reparar. Pues exactamente eso mismo es lo que podemos nosotros hacer hacia nuestra propia mente. No criticándonos, no atacándonos, no señalándonos como culpables de ciertos tipos de problemas, porque hay gente que dice, bueno, pues es que así me educaron, y eso pues ya suena más como una excusa para no cambiar actitudes que pueden ser transformadas, ¿no? De hecho, es una invitación a que nosotros cada vez que veamos estas situaciones que afloran en nuestra vida, seamos más responsables. Responsables, me acuerdo mucho de niño, como escuchaba y en la secundaria, es que te falta responsabilidad. Y a mí me caía gorda la palabra responsabilidad, pero pues con el tiempo y pues después de leer mucho, pues también voy entendiendo que responsabilidad no tiene una carga impositiva. Responsabilidad es capacidad de poder responder asertivamente a las personas, a las circunstancias y a las situaciones. Asertivamente quiere decir que podemos contestar acertadamente a todo lo que nos acontece. Porque, pues, digo, si vamos por ahí con susceptibilidades, pues entonces no vamos a hacer nada. O sea, hay que volvernos conscientes de que tenemos un poder interno muy poderoso, lleno de luz, para poder corregir estas circunstancias. Y bueno, pues esto de volver a nacer precisamente es retirar de nuestra mente el dolor, la ira, el miedo, los prejuicios, los condicionamientos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y obviamente, pues no estamos hablando de sistemas emocionales heredados, porque si fueran heredados, como ya lo dijimos en el programa anterior, pues entonces no podríamos hacer ningún cambio. Sí podemos cambiar, y podemos cambiar de una manera amorosa, amable, fácil, y simplemente a través del método mayéutico que utilizaba Sócrates, haciéndonos preguntas. O sea, ¿por qué es lo que hacía Sócrates? Yo solo sé que no sé nada. Y entonces, pero ¿qué tal si qué tal si hicieras esto? ¿Y qué tal si el otro? Y entonces hacía que generaran preguntas para llegar a conclusiones que son profundas, que ya las tenemos adentro, pero que están precisas. O sea, le dimos luz a esas premisas que nos hacen amorosos, pero que estaban enturbiadas o nubladas por pensamientos de ira, por pensamientos de miedo, por condicionamientos, esas nubes emocionales tormentosas que nos impedían ver. Entonces, pues, yo no sé qué opines tú, me encantaría que me corrigieras para que yo poder seguir creciendo junto contigo. Si hay algún comentario que me quieras hacer, pues lo puedes dejar tú aquí abajo, que yo con mucho gusto lo leeré y lo responderé. Y si hay que hacer una ampliación de ese programa de Volver a Nacer, lo hacemos, ¿no? Mi nombre es Charlie, así me dicen mis amigos, y pues te pido que le des un like a este video, suscríbete por favor, compártelo con amigos, y gracias por la sonrisa, gracias por llegar hasta el final, gracias por recibirme como amigo, y nos vemos en el próximo programa.